Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Qué gran alegría nuevamente encontrarnos para estudiar la bendita palabra de Dios. Hoy queremos venir delante de Dios y queremos hacerlo con mucho agradecimiento, con mucho temor y temblor. Estamos viviendo tiempos solemnes, tiempos difíciles, dijo el apóstol, tiempos en el cual nuestras vidas están siendo pesadas en el santuario del cielo, en esa balanza. Dios permita que estemos realmente con la pesa inclinada más a favor del cielo, o muchas veces, la pesa está más inclinada hacia el mundo, pero nuestro deseo y nuestra plegaria es que la balanza esté inclinada hacia las cosas eternas. Así que es una gran bendición que hoy usted nos acompañe. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Padre, Dios nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Hoy venimos delante de su presencia. Señor, reconocemos nuestras deficiencias, reconocemos nuestras debilidades, pero así como somos, venimos a ti. Reconocemos que aún tenemos un intercesor en el santuario celestial, a nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros y nos ayuda a través de su Espíritu Santo a que nosotros podamos elevar nuestras oraciones, nuestras peticiones y pedirte todo lo que nuestro corazón anhela. Por favor, concédenos esas bendiciones. Que tu Espíritu Santo sea en el estudio de tu palabra, que sea el Maestro por excelencia, que nos ilumine nuestra mente, la mente de nuestros hermanos a la distancia, y que hagamos decisiones muy serias para la causa de tu nombre. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de uno de los grandes mitos, el trabajo para Dios. Como mayordomos, nosotros en la palabra de Dios podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Leamos la bendita palabra de Dios, un verso que leímos en el programa anterior. Dice, que todo hombre nos considere de esta manera, o sea, todos los que están alrededor tuyo, aquellos en el cual tú tienes contactos, relaciones, que tú eres un servidor de Cristo y eres un administrador de los misterios de Dios, que así te considere el hombre. Por lo consiguiente, si tú no sabías, ya tienes un trabajo para Dios, porque eres un administrador. Y estos administradores, dice, tienen que ser fieles, complementa el apóstol Pablo. Mis queridos hermanos, esa es la bendición para trabajar para Dios. Somos servidores, somos administradores. Ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y qué importante es esto. Entonces, recuerde que estamos hablando, salvo para ser santo. Y estamos hablando acerca de empresas, cuando trabajamos para Dios, no prosperan. ¿Cuál sería la razón? ¿Y saben cuál es la razón? Que nosotros no le permitimos a Dios que Él contribuya en nuestras empresas. Todo lo queremos hacer nosotros. Recuerden, estamos hablando del trabajo para Dios. Mis queridos hermanos, uno de los principios que tenemos que aprender hoy es que Dios es el dueño de todo. Eso es un principio.
Y nosotros, como Él es el dueño de todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntarle a Dios todos los días, ¿qué tenemos que hacer todos los días? Porque Él es el dueño de todo. Permitirle a Él que Él contribuya en nuestras faenas de todos los días. Llámese cualquier tipo de faena, ya sea trabajando para otro, porque es una empresa, ¿ya? Es una labor que yo estoy para otro, o si estoy trabajando para mí mismo, como negocio, por ejemplo. Debemos de preguntarle a Dios, debemos de permitirle a Dios que Él contribuya ese día, porque para Él trabajamos. Ahora, ¿por qué yo les comento esto, mis queridos hermanos? Hay algo bien importante. Yo le pregunto a usted, como cristiano nacido de nuevo, bautizado por el Espíritu Santo, ¿usted cómo ve a Dios? Dentro de la parte del trabajo para Dios, ¿cómo ve usted a Dios? Dentro del trabajo, del contexto de la mayordomía, ¿usted cómo ve a Dios? ¿Usted ve a Dios como un padre que provee? ¿Usted ve a Dios como un juez que juzga? ¿Usted ve a Dios como un médico que sana? ¿Usted ve a Dios como un esposo que le ama infinitamente? ¿Cómo ve usted a Dios? Yo le voy a decir a usted, todos vemos a Dios de esa perspectiva, ¿verdad que sí? Pero nunca vemos a Dios como nuestro amigo y como nuestro socio. Nunca lo vemos así. Pero usted quiere compararse con Dios. No, mi querido hermano. Así como vemos a Dios como un Padre misericordioso, como un Padre, como médico que atiende nuestras necesidades de salud, tenemos que ver a Dios como un amigo, tenemos que ver a Dios como un socio en el caminar en esta vida. Si nosotros hacemos eso, mis queridos hermanos, nosotros entenderíamos qué sería el servicio que Dios demanda de nosotros. ¿Por qué razón? Recuerde usted que la última vez hablamos de las 4 actitudes que reflejan el colaborador o el administrador o el mayordomo de Dios. 4 cosas, 4 actitudes que deben de reflejarse en nosotros como mayordomos. Como cristiano nacido de nuevo, ya vimos que somos mayordomos en el reino de Dios, somos administradores. Entonces, un primer principio que vimos la última vez es no codiciar los recursos de Dios, porque son de Él. Él nos lo facilita a nosotros. Por eso es como vemos a Dios nosotros. Otro principio que aprendemos es que no tenemos que hurtar los recursos de Dios. Y a veces nosotros nos apropiamos los recursos de Dios y decimos, es mío. No, todo es de Dios. Eso se llama hurtar. Esa es una falta delante de Dios, mis queridos hermanos. Otro principio que nosotros aprendimos en el tema anterior es no sepultar los recursos de Dios. Dios nos ha dado dones y talentos, ¿para qué? Para la multiplicación del reino de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? A veces se recuerdan la parábola de aquel hombre que enterró prácticamente sus talentos. Muchos están enterrando hoy sus talentos. También eso es reprobable delante de Dios. Y otro punto, uno de los puntos más importantes es no monopolizar los recursos de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué es monopolio? Es abarcar todo para uno, eso se llama monopolio. ¿Y qué fue lo que dimos? ¿Cómo debe ser un mayordomo? Debe ser, en lugar de monopolizar, debe ser un dadivoso, dar, desplayar, para encontrarnos como un día aprobados por Dios en el tribunal de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 14. Leamos. Qué importante es todo esto, mis queridos hermanos, en nuestra vida, como mayordomos en el reino de los cielos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y el 15 dice, vamos al 15, leamos el 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sí, bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mis queridos hermanos, aquí estamos hablando de pruebas
Que como mayordomos es cierto, vamos a pasar pruebas, sí vamos a pasar pruebas, pero ahí es donde Dios nos va a probar si somos codiciosos, si hemos hurtado sus recursos, si hemos sepultado los recursos de Dios y si hemos monopolizado los recursos de Dios. Eso encierra, son los principios, las actitudes que reflejan el trabajo para Dios como mayordomos. Bien importante todo esto. ¿Por qué yo les digo esto a ustedes? Lo importante es que depende de la manera en que concibas a Dios, como un buen padre, ya dijimos, como un buen médico, como un buen esposo, tu mente está en proporción a la manera en que como tú te relacionas con Él. Por ejemplo, yo le voy a decir así a usted. Usted, para ilustrar mejor, quiero llevarlo mejor a 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, para ilustrar mejor lo que yo quiero decirles a ustedes. ¿Cómo concibes tú a Dios? ¿Cómo concibes el trabajo para Dios? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mis queridos hermanos, aquí hay algún punto bien importante. ¿Cómo usted concibe a Dios? ¿Cómo concibe a Dios? Aquí dice, porque, dice el apóstol Pablo, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, dice la palabra de Dios, que siendo rico, que se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegásemos o llegaráis a ser ricos. Mis queridos hermanos, o enriquecidos. Yo le voy a decir a usted, ¿quién es el creador de todo? ¿Quién es el creador de los cielos y de la tierra? Es Dios, el Señor Jesucristo. Él es el creador de todo. Dios Hijo, el creador de los cielos, la tierra, es tu creador. Él es el soberano, recuerden, Él es el regente del universo. Pero Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la corregencia de este mundo, la administración de este mundo. ¿Qué hizo Él como el gran regente? ¿Qué fue lo que hizo Él? Nos dio todo este planeta y nos lo pone a nosotros para que nosotros le sirvamos a Él a través de todos estos recursos que hay en el planeta Tierra. Esa es la bendición. Por eso dice que Él se hizo pobre, para que nosotros fuésemos ricos. Usted y yo, mis queridos hermanos, como mayordomo de la riqueza del reino de Dios, tenemos la plenitud de la tierra. Y sabe una cosa, el asunto es, entonces, ¿por qué nosotros estamos pobres? Es una pregunta que tenemos que contestarnos nosotros, porque nosotros, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo concebimos a Dios? Si Él se hizo pobre para entregarme a mí, recuerden que yo soy nacido de nuevo, ¿ya? Yo soy nacido de nuevo, soy una nueva simiente, recuerden, eso lo logramos en el bautismo, ¿no? Ese es el poder del Espíritu Santo. Yo soy transformado, y ¿sabe una cosa? ¿Por qué entonces yo no dispongo de esa riqueza, de ese bienestar? ¿Por qué no? Porque, mis queridos hermanos, yo estoy en este momento, he estado siendo pesado y he estado hallado infiel. No he podido administrar los recursos. ¿Por qué razón? Mi hermano, es que para hacer todo eso se necesita, mis queridos hermanos, el principio de Dios es, si en lo poco me ha sido fiel, si usted en la iglesia le dan un trabajo, usted recuerde que es un mayordomo, le dan un trabajo de ir a limpiar la cocina, de ir a limpiar los baños, hágalo con alegría, usted es un mayordomo y Dios en su misericordia lo está observando a usted, que usted está siendo fiel en eso y Dios le va poniendo en más y en más y en más. Así es como el trabajo de Dios se vuelve óptimo, excelente. Pero si nosotros, mi hermano, perdone, yo tengo profesión, ¿cómo yo voy a hacer eso? Mis queridos hermanos, en el reino de los cielos, mis queridos hermanos, no hay profesiones, solo hay mayordomos, hay administradores. Eso es lo que hay.
y tenemos que administrar tanto las pequeñas cosas como las grandes cosas. Ahí la palabra de Dios enseñó que somos administradores de los misterios de Dios, las grandes cosas de Dios. Entonces, qué importante. Miren, el Señor Jesucristo no llamó a sus discípulos a ser amigos por lo que tenían. Miren, qué importante es eso. El Señor Jesucristo no llamó a sus discípulos a ser sus amigos por lo que tenían. Normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros venimos y bueno, si tiene dinero es mi amigo, ¿verdad? Si no tiene nada, no es mi amigo. Entonces, poco o nada podían aportar para sus propósitos, ¿verdad? De su ministerio. El Señor Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio en esta tierra. ¿Cuánto podían apostar Pablo, Pedro y todo? Nada prácticamente. ¿Verdad que sí? La mayoría eran pescadores y eran galileos. Recuerden, Galilea, una de las ciudades más pobres allá en Jerusalén. Pero él vio en ellos lo que ni el Sanedrín ni ellos mismos vieron. ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesús en ellos? Hechos capítulo 4 y verso 13. Estamos hablando del trabajo para Dios, que no necesita carrera uno, no necesita puestos uno, no necesita tener dinero para trabajar para Dios. No, ¿qué fue lo que vio? Hechos capítulo 4 verso 13. ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesús en ellos? Y entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué es denuedo? Y sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, vulgares, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué razón? Denuedo. ¿Qué es denuedo? ¿Qué es denuedo, mis queridos hermanos? Alguien que es constante, que está atento. Por primera vez se habían encontrado ellos luz, esperanza para su vida. Y ellos con denuedo siempre estaban atentos. Me gustaría, quizás si pudiéramos poner esa palabra denuedo en el diccionario, ver qué implica todo esto. ¿Por qué razón? Porque es bien importante. Porque dice acá que el Señor Jesús no vio en ellos lo que tenían. Eran pobres prácticamente, del vulgo. Pero dice que eran denuedos. El Sanedrín, ni ellos mismos vieron, ni ellos mismos se miraban cómo eran ellos. Y les dijo: yo os llamaré siervos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Los misterios. Por eso el siervo, el mayordomo, recuerde algo bien importante: yo ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer a ustedes. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Entendamos el punto. Aquí está, dice, el término denuedo alude al esfuerzo, el arrojo, el ardor o la energía, con mucho entusiasmo. Se trata de una característica que puede advertirse en la ejecución de ciertas ocasiones. Entonces, aquí claramente dice con denuedo. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Básicamente en todo esto. Entonces, mis queridos hermanos, dice, el tenista suizo busca con denuedo recuperar su primer puesto en el ranking mundial. O sea, ellos querían ser parte del gobierno del reino de los cielos. Pero más sin embargo, dice, la oposición se dedica a atacar con denuedo todos nuestros proyectos sin quisiera analizarlos. La policía intentó con denuedo detener al agresor, pero no pudo hacerlo. Denuedo puso lo mejor, puso todo prácticamente. Eso es el trabajo, eso es lo que vio el Señor Jesús en ellos, que ellos querían saber más. Ellos querían ser parte de ese reino. Eso es lo que quiere decir denuedo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay algo bien importante en esto. Recuerden, el Señor Jesús, Él vino a esta tierra. Y vino con un propósito, ya lo hemos revisado acá muchas veces. Conquistar el reino, este planeta Tierra para usted y para mí. A eso vino el Señor Jesús, porque estaba en manos de Satanás. Adán y Eva se lo habían entregado y ahora el diablo, que el Señor lo reprenda, vino a usurpar este planeta que era destinado para los hombres.
Pero el Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que hizo? Conquistó nuevamente ese reino para usted y para mí. Por lo consiguiente, ahora nosotros ya no somos esclavos, ¿verdad que no? Del pecado. Ya no somos esclavos de Satanás. Ahora somos del reino de los cielos. ¿Somos qué? Mayordomos del reino de la gracia. Por eso somos mayordomos de la gracia. ¿Entiende usted eso? Si entendemos eso, mis queridos hermanos, se nos van a quitar todos esos conceptos erróneos que tenemos nosotros acerca del cristianismo que profesamos. Ahora, qué importante es esto. Él nos rescata, nos compró, recuerden, a un precio muy altísimo, nos compra y ahora, pues Él, es cierto, por derecho de redención, de rescatarnos, tendríamos que ser siervos porque Él nos compró. Pero Él sabe una cosa. Por eso dice, Él dice en el relato bíblico, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora yo los voy a llamar amigos. Mis queridos hermanos, no hay mejor atributo que llamarse amigo de Dios. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos encomienda, ahora nos pone bajo su mayordomía, nos pone a administrar sus recursos porque somos amigos de Dios. Nos pone a administrar los recursos de la gracia de Dios que Dios dio al hombre desde el mismo inicio. Eso es maravilloso entenderlo, mis queridos hermanos. Ahora, quiero relatarles este comentario. La fe por el cual vivo, un libro maravilloso, dice: todo barco que navega en el mar de la vida necesita llevar a bordo al divino piloto. ¿Quién es el divino piloto? Es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se levantan las tormentas, cuando ya vienen, recuerde algo bien importante, como mayordomos, como administradores, ¿a quién tenemos que reconocer? ¿Quién lleva, podría decirse, a cargo todos los asuntos? Es el Señor Jesús. Por eso dice aquí, tenemos que reconocer que como mayordomos, el Señor Jesús nos ha encomendado un barco que navega en el mar de la vida. Necesita este barco llevar a bordo al divino piloto. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque cuando se levanten las tormentas y se arriesen las tempestades, muchas personas arrojan al piloto al agua y confían su barco en manos de hombres finitos, o tratan de conducirlo ellos mismos. Mis queridos hermanos, qué gran principio estamos aprendiendo acá. Luego, cuando vienen los desastres, viene el naufragio, ¿culpan a quién? Al piloto por haber caído en peligrosas aguas. No os confiéis a la dirección de los hombres. ¿Qué es cuando uno trabaja para Dios? ¿Por qué fracasamos nosotros en el caminar cristiano, en el barco de la vida que Dios nos ha entregado? Para que nosotros seamos los administradores, que nosotros confiamos en ¿qué? En los hombres. Confiamos nuestras almas en los pastores, en los ministros, en los grandes evangelistas, mis queridos hermanos. Ahí es donde por eso es que fallamos. Recuerda que estamos hablando en el trabajo para Dios, que esto es un mito, que el que trabaja para Dios muchas veces fracasa o es pobre. No, mis queridos hermanos, estamos viendo que eso no es así. El trabajo para Dios, el problema, ¿cuál es el problema? ¿Qué dice la cita? Que nosotros en el barco de la vida, nosotros tenemos que llevar a bordo a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo barco que navega en el mar de la vida necesita llevar a bordo al divino piloto, nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando se levanten las tormentas, se arrecian las tempestades, ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Ahí es donde nosotros, nuestra fe mengua. Cuando nos vienen dificultades en la vida, Señor, pero yo te he servido toda la vida, estoy todo el tiempo en la iglesia y ahora mi familiar tiene un cáncer, una enfermedad terminal. Señor, ¿qué pasó? ¿Saben qué es lo que está pasando? Que ese barco, que probablemente sea tu familia, ese barco no lo está, el piloto no es el Señor Jesucristo. Probablemente tú estás defendiendo un ministerio,
Tú has puesto tu confianza en los pastores, hombres finitos, como bien leímos, mis queridos hermanos. Tenemos que poner nuestra confianza ¿en quién? En el Señor Jesús. No le echemos la culpa a Él. Por eso dice, no os confiéis a la dirección de los hombres. Obrad bajo el divino guía. Habéis sido elegidos por Cristo, y eso es lo que más me encanta. Obrad bajo el guía divino. Habéis sido elegidos por Cristo. Habéis sido redimidos con la preciosa sangre del Cordero. Clamad al Señor pidiendo la eficacia de aquella sangre. Hay que hacer de nosotros la sangre. Decirle, yo soy tuyo por creación, soy tuyo por redención. Respeto la autoridad humana, sí, y el consejo de mis hermanos, sí, pero no puedo depender enteramente de ellos. Te necesito a ti, oh Dios. Enséñame a conducir este barco. He hecho contigo el convenio de adoptar la norma divina del carácter, guardar tus mandamientos y hacer de ti mi consejero y mi guía, un socio en todos los planes de mi vida. Por lo tanto, enséñame, haced de la gloria del Señor vuestro primer interés. Mis queridos hermanos, son declaraciones solemnes. Por eso es que el trabajo para Dios a veces se vuelve frustrante. Oh Señor, nadie me hace caso. Mis queridos hermanos, ¿por qué razón? Porque estás dependiendo de tus fuerzas. ¿Sabe una cosa? Yo propongo buenos planes en la iglesia, pero el pastor no los quiere. No dependas. Si el Señor te ha impresionado, si el Señor, porque recuerde, eres un mayordomo. Así como el pastor es un mayordomo, también tú eres un mayordomo. ¿Para qué? Para la empresa de Dios, para agrandar el reino de los cielos. Pídele a Dios, como bien dice, como bien leímos. Por eso es bien importante, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos qué es ser un mayordomo, qué es trabajar para Dios. No es trabajar para un hombre, no es trabajar para un ministerio X, no, es trabajar para Dios. Y vimos, y hay que ser fiel. Y vimos los principios que lleva todo esto. Ahora, hay algo bien importante que yo quiero comentarles a ustedes. Hablamos nosotros de hombres de la Biblia como Abraham, Moisés, José, grandes hombres de la Biblia. Hombres, ahí en Santiago, hablando de Abraham, dice en el capítulo 2, verso 23, miren qué es lo que dice. Santiago 2:23 dice, y se cumplió las escrituras que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué razón Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque él entendió que era un peregrino, era un mayordomo de las riquezas de Dios en este mundo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le puso a Abraham, por eso está la promesa. Sobre tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Ahí está, nosotros somos de la simiente de Abraham, mis queridos hermanos. Somos bendecidos, porque él, que fue lo que hizo Abraham, creyó a Dios, creyó que él era un mayordomo, que Dios iba a dispensar todos los beneficios del mundo para ayudar a los afligidos, angustiados y necesitados, para llevar luz a las naciones. Abraham creyó, por eso es que fue amigo de Dios, un socio con Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, mis queridos hermanos. Ahí en Proverbios capítulo 20, verso 6, miren, qué importantes son esos versos para poderlos entender. Lo hemos leído, pero no lo hemos leído bajo ese contexto de la mayordomía. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Oh, yo soy bondadoso, hago bienes. Pero hombre de verdad, dice, ¿quién lo hallará? Miren, qué importante es esto, mis queridos hermanos. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, dice en otra versión. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Abraham era un hombre digno de confianza, era fiel. En el trabajo de Dios tenemos que ser dignos de confianza, mis queridos hermanos. Tenemos que ser hombres fieles, hombres leales a la causa de Dios. Así es como Dios nos va a recompensar, así es como Dios nos va poniendo sobre más recursos para seguir avanzando en la causa de su reino.
Leo este comentario, Ministerio de la Bondad, un ministerio que todas las iglesias deberíamos de tener. Un ministerio maravilloso, dice. Si el rico camina en las pisadas de Cristo, está hablando de los ricos, de los que tienen un poquito más, y debemos de reconocer que el rico debe de entender que él es un administrador. Y dice acá, si el rico camina en las pisadas de Cristo, el rico es un administrador de Dios. Eso es lo que tienen que entender todos los ricos de la tierra. Y si camina en las pisadas de Cristo, manteniendo una vida piadosa y humilde, llegará a través de la transformación de su carácter a tener un corazón dócil y sumiso. Se da cuenta que sus posesiones son solamente tesoros prestados y los sentirá como sagrados depósitos que le han sido encomendados para ayudar a los necesitados y dolientes en lugar de Cristo. Entonces, si los ricos aprendiéramos eso, mis queridos hermanos, que todas las posesiones son tesoros prestados, ¿qué sucede? Son sagrados depósitos que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. ¿Para qué? Para ayudar a los necesitados, dolientes en lugar de Cristo. Porque todas las riquezas son del Señor Jesús. Entonces Él nos las encomienda, dice. Él nos la presta. Él hace depósitos para que nosotros sigamos avanzando en el reino de los cielos. Por eso la importancia de entender qué es el trabajo para Dios. Bien importante todo esto. Y dice aquí, bien importante, Dios está haciendo un inventario de todos los recursos, del dinero que nos ha prestado y de las ventajas espirituales que os ha concedido. Mis queridos hermanos, Dios está tomando nota de todo lo que te está dando en tu vida. Yo le voy a decir a ti, no me digas que no tienes, porque Dios te ha dado, porque Dios no es mentiroso. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Dice acá, se da cuenta, leyendo el Ministerio de la Bondad, dice, se da cuenta que sus posesiones son solamente tesoros prestados. Pero miren qué importante es esto. Esta obra traerá su recompensa en talentos y riquezas, miren, atesorados al lado del trono de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos? No es para nuestro beneficio, sino para agrandar el reino de los cielos. Y todo eso son tesoros, las almas que están ganando por medio de esos recursos. Y esos son tesoros que se están, ¿qué? Atesorando al lado del trono de Dios. De esta manera el rico puede hacer que su vida tenga un éxito espiritual, como un fiel administrador de las cosas de Dios. Yo le pregunto a ¿usted quiere ser un administrador de las cosas de Dios? ¿Quiere ser un fiel administrador? Y ahora leo, a fin de conocerle, dice, cada cristiano es un administrador de Dios. Miren, qué importante. Que tiene a su cargo los bienes del Señor. Miren, qué importante. Cada cristiano es un administrador de Dios, que tiene a su cargo los bienes del Señor. Pero hermano, yo no he recibido nada de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que usted ha recibido de Dios. Porque entonces dejaríamos de mentiroso a Dios. Cada cristiano es un administrador de Dios, que tiene a su cargo los bienes del Señor. Que todos los que pretendan ser cristianos, le está hablando a usted y a mí, mi querido hermano, obren sabiamente con los bienes del Señor. Dios está haciendo un inventario del dinero que os ha prestado y de las ventajas espirituales que os ha concedido. ¿Haréis vosotros como administradores un inventario cuidadoso? Mis queridos hermanos, y aquí viene un punto bien importante. ¿Para qué es el dinero? ¿Dios te está entregando dinero o no? Sales a trabajar, pero es un dinero que yo me gano. Mis queridos hermanos, tenemos que ser conscientes de esto. Que si Dios no te da la fuerza, no te da la vida, tú no harías nada. Por eso, no tenemos que jactarnos. Es de mi trabajo, de mi esfuerzo, de todo lo que yo he hecho. No, mis queridos hermanos, Dios es el que te provee ese don maravilloso de la vida, de la fuerza, de la vitalidad, para ir todos los días a trabajar. Por eso no tenemos que jactarnos. Por eso Dios te ha dado ese dinero. Y vimos aquí claramente, ¿qué es lo que dice? Dios dice que todos aquellos que pretenden ser cristianos obren sabiamente. Tenemos que ser sabios con el dinero que el Señor nos está colocando en nuestras manos, mis queridos hermanos. Y vamos a ir aprendiendo en este seminario de mayordomía qué es administrar sabiamente el dinero.
Porque Dios nos ha colocado dinero en nuestras manos. Dice, Él los ha prestado, dice, miren, dice que no es tuyo, Él te está prestando. Eso quiere decir que tienes que devolverlo, ¿no? Y vamos a aprender cómo lo tienes que devolver tú. Señor, gracias por darme el dinero para mi alimentación, para mi techo. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, pues tú me has encomendado también la labor de los pobres, de los afligidos y angustiados. Gracias, Señor, por darme esa oportunidad de servirles a través de mi trabajo, porque todas mis energías yo lo tengo que gastar, no para mi complacencia, sino para ayudar a aquel que lo necesita. Gracias, Señor. Yo te bendigo y te alabo por eso. Así debe ser nuestra oración. Y el Señor te va a ir dando medios y medios para ir avanzando la obra, porque eso es el interés de Dios. El interés de Dios es que tienes que devolverle intereses sobre ese préstamo que el Señor te da todos los días. Miren, qué importante es esto, mis queridos hermanos. Hay que pagarle intereses a mi hermano, pero usted ya está saliéndose de la causa. No. ¿Cuáles son esos intereses que usted debe devolverle a Dios? Almas convertidas a Cristo por medio de tu acción. Esos son los intereses del cielo. Las almas son los intereses que van a estar allá donde atesorados en el cielo. Almas que por tu intermedio están llegando a conocer la verdad. Esos son los intereses que Dios quiere. Esa es nuestra responsabilidad del dinero que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Recuerden, estoy hablando a los siervos, estoy hablando a los mayordomos, estoy hablando a los administradores. Y esos son aquellos que han nacido de nuevo, los que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. A ellos estoy llamando. A los otros que no han nacido de nuevo, los materialistas, no, ellos no han nacido de nuevo. Recuerden Nicodemo, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él no entendía, pero después pudo entender, gracias a Dios por eso. Entonces, mis queridos hermanos, sigo leyendo aquí y dice, ¿haréis vosotros como administradores un inventario cuidadoso? ¿Haréis un examen para ver si estáis empleando económicamente todo lo que Dios os ha encargado? ¿O si estáis malgastando los bienes del Señor en gastos egoístas a fin de hacer ostentación? Ojalá que todo lo que se gaste inútilmente se depositara como tesoros en el cielo. Mis queridos hermanos, hay muchas cosas, por eso digo, hay que practicar mayordomía cristiana, hay que practicar economía cristiana, porque probablemente, mis queridos hermanos, hoy estemos gastando inútilmente. ¿Qué tenemos que hacer? Depositemos los recursos del cielo en las iglesias. Eso no es el mandato, mis queridos hermanos. ¿Dónde tenemos que depositar los recursos del cielo? Por eso Dios, recuerde que somos mayordomos, mis queridos hermanos. Todos somos mayordomos. Somos administradores. Qué importante es esto, mis queridos hermanos. Ahora, sigamos leyendo. Dice acá, quiero llevarlos a 1 de Corintios capítulo 10, verso 24. 1 de Corintios capítulo 10, verso 24. Vamos a leer esto. Miren, ¿qué es lo que cuando uno no administra bien los recursos de Dios? Lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mire el consejo de Dios. ¿A cuánto nos gustaría hacer eso? ¿Para qué son los recursos? Para buscar el bien de los otros, no tu propio bien. Wow. Hermano, usted está predicando un evangelio que no hemos entendido todavía. Sí, es cierto. Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio por el cual el Señor Jesús murió por usted y por mí. Para hacernos, ¿qué? Corregentes con Él. Para hacernos mayordomos con Él. Él se fue. Y ahora aquí estamos nosotros, como sus amigos. Recuerden la palabra, la expresión. Ahora, yo quiero llevarlos a este punto. Testimonios para la iglesia, dice. ¿Qué nos hace falta a nosotros para llegar a ser mayordomos? Para trabajar
para Dios con excelencia. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Testimonios para la Iglesia dice, le falta mucho espíritu de sacrificio. Mire, de sacrificio propio. ¿Ha consultado sus propios deseos y comodidad? ¿Y se ha agradado a sí mismo en vez de sentir que debía de agradar a Dios? ¿A quién está agradando usted, mi querido hermano? ¿A sus deseos? ¿A su complacencia? Y dice, al deber, al deber. ¿Cuál es el deber, mi querido hermano? Manténgase siempre en su puesto. ¿Se ha alistado usted como soldado de la cruz de Cristo? No, mi hermano, yo no puedo hacer eso. Si es así, sus sentimientos, estoy hablando a los soldados de la cruz de Cristo, dice, si es así, sus sentimientos no lo excusan de cumplir con su deber. Debe estar dispuesto a soportar las dificultades como buen soldado de Cristo. Salga del campamento llevando lo propio, porque así hizo el capitán de su salvación. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo, mis queridos hermanos? Ponga atención a lo último, salga del campamento llevando lo propio, porque así lo hizo el capitán de su salvación. El Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo Él? Abandonó su campamento, los atrios celestiales, para hacerse pobre por nosotros. ¿Usted qué tiene que hacer, mi querido hermano? Si usted siendo rico, si usted tiene goza de algunos bienes que Dios le ha favorecido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salga de ese campamento para favorecer. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús como seguidor. Yo soy cristiano. Pero ¿qué tipo de cristiano es usted? Esa es la pregunta que yo le hago esta mañana. ¿Qué tipo de cristiano es usted? El Señor Jesús salió de su campamento, salió donde Él, juntamente con el Padre, la adoración continua que Él tenía en los atrios celestiales, Él abandonó los atrios celestiales. Y Él vino a esta tierra a hacerse pobre, a vivir como el más pobre en esta tierra. Y enseñarnos que ¿qué? Por eso Él se hizo pobre, para entregarnos a este mundo, para que nosotros, como buenos mayordomos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dispensar. ¿Usted sabe qué es dispensar? Es dar la riqueza del cielo a aquellos que hoy lo necesitan. Hay tantos necesitados, mis queridos hermanos. Para eso vino Cristo a esta tierra. Pongamos otra vez el comentario. Qué lindo comentario. Lea usted detenidamente ese comentario. Miren qué dice. Les falta un espíritu de sacrificio propio, dice. Estamos hablando de los cristianos nacidos de nuevo. Dice que cuando viene un proyecto, ellos primero miran a ver si les alcanza, porque tienen que hacer algo que ellos han planeado. Eso es que cuando consultan a sus deseos y a su comodidad, a ver si eso no me incomoda darle a la causa de Dios. Y dice, y se ha agradado a sí mismo en vez de sentir que debía de agradar a Dios. Me pregunta, mi querido hermano, ¿usted a quién quiere agradar? ¿Al mundo? ¿A la gente? Yo le voy a decir a usted, hay tantos testimonios maravillosos de muchas personas. De hecho, yo conozco grandes hombres que siguen las pisadas de su maestro. Han dejado toda ostentación y lujos para vivir. ¿Cómo? Para vivir, para que sus recursos, los recursos que son de Dios, ellos los han dispensado a otros. Y yo le voy a decir a usted, nunca ellos, mis queridos hermanos, han perecido. Yo puedo dar testimonio de eso, mis queridos hermanos. Yo soy un testimonio de todo eso, justamente. Y yo le puedo decir a usted que cuando uno hace eso, cuando yo leí ese libro, El liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, y me di cuenta que ni siquiera una almohada tenía, no tenía cama donde recostarse, mis queridos hermanos. ¿Sabe una cosa? Yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios, porque la vida de ostentación, de lujos, y era un buen cristiano. No, mis queridos hermanos, eso no es cristianismo, eso es un falso cristianismo. Y sigo leyendo acá, dice acá, bueno, sigámosle en el comentario, porque qué importante es ese comentario. Ese comentario me ha tocado mucho en mi vida. Sigamos leyendo y dice acá, ¿se ha alistado usted como soldado de la cruz de Cristo? Usted es un cristiano, usted es soldado de la cruz de Cristo.
Usted tiene un espíritu de negación. Si es así, sus sentimientos no lo excusan a cumplir su deber. Debe estar dispuesto a soportar dificultades como buen soldado. Salga del campamento, dice. Ya no cause oprobio. No me diga que usted es un cristiano solo porque da para ser visto. No, mis queridos hermanos. Nuestro Señor Capitán, nuestro Señor Jesucristo no lo hizo de esa manera. Qué importante es todo esto. Ahora, sacrificio propio. Hay algo que yo quiero dejarle a usted bien plasmado en esta hora. Aquí en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, mire algo bien importante que usted necesita que usted quede en su mente. Dice la palabra de Dios, leemos ahí Éxodo 19, 5 y 6, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros haréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pongámosle atención a esto. Y el verso 6 que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. ¿Qué implica eso para nosotros, mis queridos hermanos? Aquí Dios nos está haciendo una propuesta a nosotros. ¿Cuál es esa propuesta? La proposición de un trato de parte de Dios con usted y conmigo para ser un pueblo peculiar, un pueblo, un sacerdocio, mayordomos. Se nos presenta en este pasaje la alianza entre Jehová e Israel, la cual quedaría validada con la entrega por parte de Dios de las cláusulas del contrato en Éxodo 20. Me refiero a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Aquí hay un trato como mayordomos. Guardar los mandamientos de Dios. Y con la aceptación de dichas cláusulas por parte de Israel, al hacerlo, oír la voz de Jehová y obedecerle, el pacto queda vigente. Jehová sería el Dios de los israelitas, sería el Dios de nosotros y ellos serían su pueblo. Eso está en Éxodo 6, 7. Pero por el contrario, mis queridos hermanos, por el contrato vigente, me refiero a que el Dios del universo activaría para los israelitas, para el Israel espiritual, para el Israel terrenal en ese entonces, para el Israel espiritual. Hoy en día, el Dios del universo activaría para nosotros todos los beneficios que tenía destinado para ellos, mientras estos no invalidaran su pacto. Y ahí podemos leer Deuteronomio 28, 1 en adelante. Este capítulo, el capítulo 28, habla de las bendiciones que vendrían por obedecer a Dios, guardando sus mandamientos, y las maldiciones por desobedecerle. Mis queridos hermanos, aquí hay un punto bien vital en todo esto. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios claramente dice aquí: yo haré un pacto con esos mayordomos, con esos administradores. Ser fiel a Dios quiere decir guardar sus mandamientos. El pueblo de Israel lo es. ¿Por qué el pueblo de Israel hoy en día, mis queridos hermanos, es el pueblo más rico del planeta Tierra? ¿Por qué razón? Porque han sido fieles mayordomos. Qué importante es entender los principios. Rechazaron al maestro, sí, pero siguen practicando los principios, mis queridos hermanos. Ese es el contrato, que si guardaban los mandamientos, es un contrato vigente que hoy tenemos, mis queridos hermanos. Entonces, yo voy a hacer una conclusión final en este minuto que me queda. Dios nuestro Padre, Dios es nuestro médico, nuestro protector, nuestro guía, pero también es nuestro socio. Recuerde usted, y no cualquier tipo de socio, sino Él es el socio mayoritario, es el que te da todo prácticamente. ¿Que puede y quiere patrocinar a todos nuestros proyectos? Él puede, Él quiere patrocinar todos los proyectos que tú tengas, lo cual se realizará cuando aprendamos a normarle o a nombrarle como el accionista número 1 en todos los asuntos de nuestras empresas. Yo le voy a decir a usted, hay algo bien importante en todo esto. Proverbios 16:3 dice: deja en mano de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Eso es lo que dice Proverbios 16:3. El hombre más sabio del mundo dice esto.
Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mis queridos hermanos, qué bendición ser mayordomo de Dios. ¿No le parece? Yo hago esa invitación a usted, para que usted sea parte de este movimiento de hombres y mujeres, misión advenimiento global, mayordomos al servicio del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere ser parte de eso? Pues llámenos y va a ser una gran bendición. Aquel que ha hecho esa decisión, vamos a orar. Padre Santo, bendito seas hoy y siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por todos esos despliegues de favores, de recursos que has entregado en nuestras manos. Aquellos mayordomos, aquellos administradores, oh Dios. Gracias, porque todos somos mayordomos, todos somos administradores, para venir a reconciliar todos los recursos, para reconciliar al hombre contigo. Gracias por esa oportunidad maravillosa. Y gracias, Señor, por darnos tu palabra en Cristo Jesús. Lo agradecemos. Amén y amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.